Buenas a todos y bienvenidos al mundo de Síntesi. Creado por la empresa de Aquis, nacida en 2018 en Venecia, Síntesi ha llegado para revolucionar el mundo de la fisioterapia y la preparación física. Es una marca italiana, lo podemos ver en el mismo diseño, y ya hace más de 5 años que está en todo el mundo. Nosotros aquí, como Biometric Healthcare, somos los representantes exclusivos del equipo en la península ibérica, España, Portugal y Andorra. Entonces, ¿qué es Síntesi? Síntesi es una máquina multifuncional electrónica inteligente. Cuando hablamos de multifuncional es por la funcionalidad y versatilidad que nos da en todo el entrenamiento. Vais a ver que seremos capaces de trabajar tanto de forma vertical como de forma horizontal. Electrónica por los 4 motores electromagnéticos que se sitúan en las partes superiores e inferiores de los tubos, e inteligente por el software de última generación que podremos controlar a través de la tablet. Síntesi está compuesta por lo que vemos aquí. 2 tubos de aluminio aeronáutico que tienen un peso de 9 kilos para poderlos moverlos con facilidad. También tenemos la Powerbox, que nos sirve para alimentar lo que son los tubos, que será con lo que trabajaremos en todas nuestras sesiones. Luego tenemos la plataforma que utilizaremos para poder mover los tubos de forma vertical y horizontal, y la tablet y el soporte de la tablet, que nos van a permitir controlar en todo momento las cargas y las distintas resistencias del entrenamiento. Por último, y no menos importante, nos toca hablar de los cables. Los cables son cables de Dyneema que tienen una longitud de hasta 3,5 metros. Esto nos permite ser muy versátiles en el entrenamiento y a la vez también poder trabajar con muchas cargas. Son cables muy resistentes, los podemos encontrar tanto en las spider cams de los campos de fútbol o los conciertos como en los barcos de vela de alta competición. Esto nos va a permitir tener un entrenamiento seguro, ágil y fluido a la vez. Vamos a ver en profundidad las características del Free Mode. Lo primero que visualizaremos en la parte superior de la derecha de la tablet son los 2 circulitos. En este caso pertenecen a los 2 tubos. Vemos que están en rosa y en azul. ¿Por qué? Para poderlos diferenciar, y veremos que durante el entrenamiento las gráficas que se visualizarán en la parte principal de la tablet tendrán estos 2 colores. Esto nos irá muy bien para ver las simetrías y asimetrías en cada uno de los entrenamientos y ejercicios. ¿Qué pasa si queremos trabajar de forma independiente? Que significa que podemos tener unas cargas y unas resistencias completamente diferentes entre un tubo y el otro. Lo podemos hacer sin ningún problema, simplemente seleccionando el círculo en cuestión, vemos cómo estaban enlazados y ahora ya están separados, con lo cual nosotros podemos especificar, por ejemplo, un ángulo fijo en uno de los 2 tubos. También, como podemos visualizar, los tubos en todo momento se pueden girar a casi 360 grados, con lo cual nos proporcionan muchísima versatilidad, y aquí en este caso podría elegir una carga específica para uno de los tubos y un ángulo completamente diferente en el otro tubo con una carga muchísimo mayor, para trabajar o con 2 personas a la vez o con 2 tipos de resistencia y carga diferentes, adaptándonos a las necesidades que pueda tener cada persona. ¿Vale? Que queremos volver a trabajar con las mismas cargas y con los mismos métodos de entrenamiento, sin ningún problema. Simplemente le damos al botón del medio otra vez para que se enlacen los tubos de nuevo y tengan los mismos parámetros. En este caso pondremos el ángulo fijo en el punto 0. Ahora que estamos hablando de los ángulos, vamos a profundizar un poquito en ellos. Veremos que tenemos 2 tipos de ángulos, el ángulo fijo y el ángulo constante. El ángulo fijo es aquel que cuando vamos a ir trabajando, ahora lo veremos, está siempre en el mismo punto. Tenemos hasta 9 puntos de ángulo. En la plataforma se pueden visualizar y están escritos numéricamente en el suelo. En la parte vertical los podemos ver de forma intuitiva muy cerca de los tornillitos que tenemos en los mismos tubos, o también de forma visual con los propios números que nosotros podemos ir seleccionando. Entonces, a nivel de ángulos, dentro del Fixed Position veremos que podemos ir desde +4 hasta -4, y cuando vayamos a trabajar con el equipo vamos a ver que independientemente de la fuerza que yo realice, el ángulo siempre se va a mantener constante y fijo en el mismo punto. Mientras que cuando vayamos al otro tipo de ángulo que tenemos disponible, que se llama ángulo constante, vamos a ver como en este caso, en todo momento, el ángulo nos va a seguir nuestro movimiento. Esto va a ser ideal para trabajos muy funcionales que también se adapten a entrenamientos o ejercicios dentro del mundo del deporte o alguna práctica deportiva en concreto. Muy interesante comentar también que dentro del ángulo constante podemos elegir
un ángulo específico que nos vaya siguiendo. En este caso, por ejemplo, 15 grados, veremos como no solo me va siguiendo el movimiento, sino que siempre nos viene desde un punto, desde un ángulo, en este caso de 15 grados. Muy interesante para personalizarlo y adaptarlo en cada momento en la necesidad que podamos tener. Entonces, vamos a ver que a lo largo de la parte práctica podremos utilizar algunos de los elementos gráficos de ayuda que dispone Syntesy. En este caso tenemos unas guías de máximos y mínimos que nos permite, por ejemplo, ver la máxima fuerza o resistencia que hemos ido realizando durante el entrenamiento, delimitar algunos rangos para situarnos y trabajar dentro de ese recorrido y para también exigirnos y motivar al usuario para que tenga una experiencia lo más completa posible. Justo al lado del emoticono Bluetooth vamos a tener la opción de poder exportar el entrenamiento. Seleccionando este emoticono podremos ver y visualizar todos los parámetros del entrenamiento en un solo documento PDF para poder comparar y ver la evolución del rendimiento de cada cliente. En este caso vamos a ser capaces de visualizar la fuerza en kilos, la velocidad en metros por segundo, la posición o rango de movimiento en centímetros y la potencia en vatios. Va a ser unas gráficas muy útiles y unos parámetros que nos van a permitir ver el progreso de cada uno de nuestros pacientes. Vamos a empezar viendo el primer método, el método constante. Este es un método muy interesante porque nos permite tener la misma carga en todo el recorrido, tanto en la fase concéntrica como en la fase excéntrica. Es algo complicado, ya que en muchas máquinas convencionales y tradicionales que se encuentran en los gimnasios, vemos que muchas máquinas de poleas en la fase excéntrica hay puntos muertos o picos en donde no tenemos la carga exacta con la que estamos trabajando. Esto no va a pasar con Syntesy, ya que con nuestros motores electromagnéticos, cuando estamos volviendo en la fase excéntrica, en este caso, tenemos la exacta misma carga que hemos programado para que el entrenamiento sea fluido y sea constante y regular en todo el movimiento. Ahora mismo, por ejemplo, si vamos aquí a seleccionar la carga con la que vamos a trabajar, imaginaros, por ejemplo, 12 kilos, yo ahora cuando vaya a trabajar voy a tener los 12 kilos en todo el recorrido. Es una carga muy fluida, es una carga muy constante y en este caso noto cómo es rectilínea y regular en todo su recorrido. A simple vista, el método constante parece el más sencillo, básicamente porque estamos con la misma carga en la fase concéntrica y excéntrica, pero no es así. Hoy en día, en las cargas tradicionales, en los gimnasios, con las poleas, cuando estamos en la fase excéntrica, normalmente hay puntos muertos o picos en donde no tenemos la misma carga con la que estamos trabajando en todo el recorrido. Esto con Syntesy no pasa. La carga que nosotros programamos es la misma durante todo el recorrido, tanto en la fase concéntrica como excéntrica. Entonces es un método muy interesante porque la carga con la que estaremos trabajando en todo momento será una carga muy real. Entonces ahora vamos a practicar con ella. Vamos a ponernos, por ejemplo, unos 12 kilos. Vamos a hacer un ejercicio dorsal. Para este método, dentro de los 4 parámetros que podemos visualizar, recomendamos poder visualizar la potencia en vatios o la velocidad, porque la fuerza va a ser constante durante todo el recorrido y el rango de movimiento puede ser interesante, pero nos puede dar más valor en este caso, por ejemplo, valorar la potencia, ya que tendrá en cuenta la velocidad de ejecución y la fuerza que estaremos empleando en todo momento. Entonces, vamos a venir aquí y vamos a empezar a trabajar. Nos colocamos en una posición cómoda y podemos visualizar en la pantalla cómo, dependiendo de la velocidad de ejecución, la potencia también va variando. Y en este caso podemos ver simetrías y asimetrías que pueda tener realizando este ejercicio. Método excéntrico. Método espectacular para trabajar sobre todo a nivel de prevención de lesiones. Es muy complicado normalmente poder personalizar las cargas que tenemos en una fase y otra. En este caso, con Syntesy es posible. Podemos personalizar en todo momento la carga que tendremos en la fase concéntrica y en la fase excéntrica, normalmente añadiendo una sobrecarga en la fase excéntrica, porque es muy interesante poder trabajar a nivel muscular con más carga en la fase y en la etapa en la cual el músculo está en su máxima extensión. Eso nos ayuda
a mejorar la tonificación y también a trabajar la hipertrofia de una forma espectacular. Entonces, ¿qué parámetros podremos controlar? Básicamente 3. La carga base, aquí como el load, que será la carga concéntrica con la que vamos a trabajar, imaginaros 10 kilos. The eccentric load, que sería la carga excéntrica, imaginaros 14 kilos. Y el espacio de transición. El espacio de transición es la distancia en la que decidiremos cuándo empezar a sentir la carga en la fase excéntrica. Por ejemplo, ahora que estamos con 10 kilos en la fase concéntrica, 14 en la excéntrica y 10 de espacio de transición, tendríamos 10 kilos en la fase concéntrica, seguiríamos con 10 kilos en la fase excéntrica y cuando alcanzáramos los 10 centímetros se aplicaría la fase excéntrica. Esto es muy interesante cuando queremos que esta sobrecarga en la fase excéntrica no se realice de forma tan agresiva y sea un poquito más progresiva, para, por ejemplo, patologías agudas o para gente más sensible a los cambios de carga. Entonces, vamos a hacer el ejemplo práctico. Vamos a poner espacio de transición al mínimo para así yo notar el cambio de carga en el punto en que cambiamos de dirección y vamos a empezar a trabajar con este método. Por ejemplo, con el curl de bíceps. Vamos a venir aquí, estoy con 10 kilos y en la de retorno estamos con los 14. En el mismo punto que yo cambio de dirección, el equipo lee que estamos cambiando esta dirección y nos aplica automáticamente la carga de la fase excéntrica. En el método excéntrico recomendamos visualizar en la tablet la opción de la potencia en vatios y la opción de la velocidad, ya que si tenemos y visualizamos la fuerza va a ser constante en la fase concéntrica y constante en la fase excéntrica, y los parámetros que nos darán más juego para valorar el rendimiento y la mejora de los entrenamientos serán estos dos parámetros. Vamos a ver el siguiente método, el método elástico. Este método básicamente es como si los cables de Bimema del equipo de síntesis se adaptaran como si fueran bandas elásticas. En este caso podremos nosotros personalizar y decidir la carga elástica que tendremos desde niveles del 1 hasta el 10, siendo los primeros niveles unas gomas verdes más flexibles, con lo cual la carga aumentará de forma más progresiva, y los últimos niveles bandas elásticas ya más oscuras, más negras, con lo cual en poco rango de cable la carga aumentará de forma muy rápida. La otra opción que tenemos dentro del método elástico es la mínima carga. En este caso nosotros seremos capaces de elegir la carga con la que empezaremos a trabajar. Puede ser 3 kilos y que de forma progresiva vaya incrementando, o pueden ser, por ejemplo, 6 o 10 o 15 o 20 o lo que queramos, dependiendo del sujeto que tengamos delante, para en este caso adaptarnos a las necesidades. Yo ahora voy a trabajar con la mínima carga 3 y con el grado de elasticidad a 3 también. Este método será muy importante, sobre todo visualizar la fuerza, porque con las bandas elásticas convencionales la fuerza y la carga con la que estamos trabajando es un sentimiento completamente subjetivo. No sabremos nunca con la carga con la que trabajaremos. En este caso con síntesis esto cambia, porque en todo momento, al igual que podemos visualizar en la tablet, a medida que me voy alejando, la carga con la que voy trabajando va aumentando. Método viscoso. ¿Te imaginas poder trabajar con unos cables que tengan la misma sensación como si estuviéramos trabajando como un fluido, como el agua? Con síntesis es posible. En este caso, el método viscoso nos permite poder controlar diferentes parámetros. El primero, y en el cual estaremos dando más importancia, es el grado de viscosidad. Tenemos una viscosidad del 1 al 10, siendo los primeros niveles una viscosidad poco densa, como si fuera un fluido como el agua, y a medida que vamos progresando y vamos incrementando el grado de viscosidad, 7, 8, 10, ya es una viscosidad más densa, como podría ser el aceite o la lava, ¿vale? Con lo cual será mucho más difícil realizar el movimiento. Este método es muy importante porque cuando estamos trabajando con velocidad, a mayor velocidad de ejecución, más fuerza y más resistencia con la que estaremos trabajando también. Entonces será muy importante tenerlo en cuenta durante el entrenamiento, porque será más exigente para el usuario cuando trabaje con ejercicios y movimientos más rápidos. También es interesante tener en cuenta que a nivel articular es un método que protege mucho las articulaciones, porque no tiene la misma exigencia que una carga como podrían ser con kilos, como hemos visto en el método constante y en el método excéntrico. No solo podemos controlar
el nivel de viscosidad, sino que también nos permite controlar la mínima carga con la que empezaremos a trabajar. Nosotros recomendamos que esté en niveles bajos para sobre todo sentir y que la influencia principal sea la viscosidad. Y luego también podríamos incluso colocar una carga en la fase de retorno. Esta carga no será a nivel fluido, no será como una sensación viscosa, sino será una carga de kilos. Si lo queréis es sentir una experiencia a nivel de viscosidad, a nivel de trabajar como en agua, nosotros recomendamos que los 3 circulitos siguientes, los 3 parámetros, colocarlos al mínimo. Así nos focalizamos en la sensación de viscosidad. Así pues, vamos a trabajar con ello. Vamos a poner una viscosidad media-baja de 4 y vamos también a elegir los ángulos, en este caso constante, para que en todo momento vaya siguiendo mi movimiento, ¿vale? También para este método es interesante visualizar la fuerza. Quiero que os fijéis como cuando yo vaya aumentando la velocidad, la fuerza y resistencia que vamos a tener también va a ser mayor. Vamos a hacer un ejercicio similar como si fuera los movimientos prácticos de la natación, para que veáis cómo Síntesis es muy versátil. También se adapta en todo momento a mi movimiento y también veremos como que a mayor velocidad o lentitud, la fuerza y resistencia que voy teniendo va cambiando y variando también. Método vibratorio. Si no estás familiarizado con la vibración, es algo que nos puede ayudar muchísimo porque estimulamos el sistema circulatorio. Nos irá bien tanto para procesos de recuperación o rehabilitación porque estamos aportando sangre, con lo cual también oxígeno y nutrientes en las partes del cuerpo que queramos trabajar, y por otro lado también cuando queremos mejorar a nivel de tonificación porque queremos estimular más número y mayores fibras musculares, pues también lo podremos conseguir. Con lo cual este método se puede utilizar para distintas aplicaciones y necesidades. En este caso podremos controlar 3 parámetros en específico. El primero, la carga base, por ejemplo, 10 kilos. La siguiente, la amplitud. La amplitud es la amplitud de la onda, con lo cual a mayor amplitud, mayor intensidad y estímulo de vibración. Menor amplitud, menor intensidad. La frecuencia básicamente son las veces que esta onda pasa por segundo, con lo cual a frecuencias más bajas esta vibración será más lenta. A frecuencias más elevadas esta vibración será más rápida, con lo cual también veréis que es más agradable, no la vais a notar tan brusca como los primeros niveles. Ahora voy a trabajar con 10, 10, 10 y vais a ver que la vibración es muy intensa. Veis que me está vibrando todo el cuerpo, incluso a lo mejor es abusiva. Para este tipo de vibración y de estímulo, el ejercicio que vamos a realizar será más a nivel de estabilización, a nivel de alto rendimiento. Cuando queramos trabajar más a nivel de recuperación, nosotros recomendamos focalizarnos en una frecuencia que esté situada entre 30 y 40 Hz aproximadamente, porque vais a ver que es una vibración mucho más liviana, mucho más llevadera, y aunque no lo podáis percibir a nivel visual, se siente muchísimo más profunda, y para recuperar y para poder trabajar de una forma mucho más sencilla y mucho más fácil y mucho más agradable, se recomienda poder trabajar en estos rangos, ¿vale? A la hora de visualizarlo en la tablet, aquí nos focalizaremos más en rangos de movimiento, nos focalizaremos más a lo mejor en la velocidad, ¿vale? Pero no tanto en la fuerza, porque la fuerza va a ser constante y la potencia pues depende del objetivo que tengamos. Método de precisión. Es un método muy similar a constante porque la carga va a ser la misma en la fase concéntrica y excéntrica, con el valor añadido que en vez de empezar a trabajar desde los 3 kilos, podemos empezar a trabajar desde 1 kilo. En este caso, incrementando la carga de 100 gramos en 100 gramos. Esto nos va a permitir poder realizar trabajos y ejercicios muy controlados, sobre todo para personas con patologías agudas o personas con problemas cuando se cambian las cargas de forma muy agresiva, y para ejercicios mucho más controlados. En este caso, pudiéndolos hacer sin ningún tipo de problema y sobre todo para rehabilitación y recuperación. ¿Que queremos ya incrementar la carga y trabajar con más carga? Iríamos al método constante. Si no,
el de precisión. Siguiente método, el magnético. El magnético sería el contrario al elástico. El elástico, cuando nos íbamos alejando de los tubos, la carga iba incrementando de forma progresiva. Con el magnético, al revés. Tendremos la máxima carga al inicio de los tubos y a medida que nos vayamos alejando, esa carga irá disminuyendo. Nosotros aquí podemos controlar básicamente 3 parámetros. El primero, que es el grado de elasticidad, de stiffness. Nosotros elegiremos si los cambios de carga queremos que se produzcan en un recorrido del cable más corto o más largo. Por otro lado, la máxima carga, que en este caso pondremos 15 kilos, es con la carga con la que empezaremos a trabajar. Luego, minimum load, mínima carga, es hasta dónde queremos llegar, en este caso hasta 3 kilos. Y como he comentado, el grado de stiffness es lo que nos va a decidir y a permitir nosotros seleccionar cuándo queremos que este cambio de carga de 15 a 3 se produzca, si en un rango más cortito o más largo, si es un ejercicio más de desplazamiento. Entonces, para este método, nosotros recomendamos utilizar otra funcionalidad de síntesis muy interesante que se llama Standby Position o distancia de seguridad. Como vemos, es el último circulito que tenemos aquí que podemos seleccionar y en este caso voy a poner, por ejemplo, 70 centímetros. ¿Qué significará? Que yo empezaré a trabajar, no tendré nada de carga, cuando llegue a 70 centímetros se me empleará la carga de 15 kilos y luego trabajaré con el método magnético. Es un método muy interesante porque podemos tener la carga máxima en el punto cero del ejercicio, cosa improbable y cosa muy difícil de conseguir con otro tipo de tecnologías, y por otro lado también nos permite poder trabajar sobre todo cuando estamos realizando algunos ejercicios de extensión que las articulaciones sufran lo menos posible. ¿Ok? Vamos a hacer un ejercicio práctico para que veáis el concepto del magnético más también el concepto que comentaba del Standby Position. A la hora de poder visualizar algún tipo de parámetro o algún tipo de medición, en este caso la velocidad podría ser una muy interesante porque es un método que a la hora de trabajar, por ejemplo, gestos deportivos es idóneo. Ahora, por ejemplo, veréis que no tengo ningún tipo de carga, ¿vale? Ahora no tengo ningún tipo. Cuando llego aquí, ya habéis visto que se pone la carga de forma automática y aquí ya puedo empezar a trabajar. Ahora estamos visualizando, por ejemplo, la velocidad. Pero si nos fijamos y aquí cambiamos y vamos a fuerza, veremos como ahora estoy a 15 kilos y cuando me desplazo, la fuerza va decreciendo, va disminuyendo. Es un método espectacular también y muy completo. Trabajo isométrico. Es un método muy sencillo en el cual simplemente nosotros decidiremos en qué punto queremos que el cable se detenga y a partir de ahí podremos realizar un trabajo isométrico, en este caso un trabajo sin movimiento. Nosotros, por ejemplo, ahora vamos a colocar 100 centímetros aproximadamente, 1 metro. Le doy al Start, no tengo ningún tipo de carga y cuando llego a 1 metro tengo un trabajo isométrico. Es como si hubiera una pared invisible en el cual yo por mucho que quiera vencerla no voy a poder, siempre y cuando no sobrepase los 100 kilos de fuerza, 50 kilos por banda, ¿vale? Este método será muy interesante, como podemos ver en pantalla, trabajar con la fuerza para poder visualizar en este caso la máxima fuerza y simetrías y asimetrías que tendremos de una extremidad y de la otra. Método isokinético. Es el método de la velocidad dependiente. ¿Qué significa? Que nosotros seremos capaces de controlar la velocidad en la que recorra el cable y por mucha o poca fuerza que realicemos, que apliquemos, el cable siempre irá a la misma velocidad. Es como si estuviéramos con un tren. Un tren, nosotros, con la velocidad que vaya, por mucha fuerza que queramos emplear, siempre va a ir a la misma velocidad. O si por el otro lado digo, ¿para qué voy a esforzarme si el tren va a ir a la misma velocidad y no hago apenas fuerza, el tren seguirá yendo a la misma velocidad? Pues es exactamente lo mismo. Básicamente el equipo se adaptará en todo momento a la fuerza que emplee el usuario. En este caso, si por ejemplo yo pongo 190 milímetros por segundo de velocidad,
vamos a ver que siempre iremos a esa velocidad. Recomendamos también, en el caso de return load, que es la carga en la fase de retorno, en el caso de que queramos, la podemos aplicar. Si no, recomendamos siempre ponerla al mínimo, porque si no, necesitaremos mínimo esa carga para poder mover los cables en la fase de ida, ¿vale? En la fase concéntrica en la que vamos a trabajar. Así que vamos a trabajar con ello y vamos a hacer un ejemplo muy práctico, que también es muy interesante este método para visualizar la fuerza, en este caso movimiento, porque vamos a ver que yo ahora no estoy haciendo apenas fuerza, pero si quiero empezar a realizar la máxima fuerza que quiera, vemos como el cable sigue yendo siempre a la misma velocidad. ¿Qué paro? Pues el cable vuelve. ¿Que quiero hacer fuerza otra vez de nuevo? Por mucha o poca fuerza que haga, siempre iremos a la misma velocidad, ¿vale? Es muy interesante para trabajar la máxima fuerza, en este caso, como he repetido, en movimiento, y veréis que es una experiencia también muy chula para el usuario. ¿Preparados para ver el último método? Método random o aleatorio. Es un método espectacular para trabajar y estimular el sistema propioceptivo, que si os parece bien, lo trabajaremos de forma horizontal, con lo cual vamos a aprovechar para explicar cómo se desplazan y mueven los tubos de forma vertical a horizontal. ¿Me acompañáis? Los tubos están anclados tanto en la parte vertical como en la parte horizontal con unos fijadores especiales. En este caso tenemos los de plástico, pero ahora es un tema que se ha ido mejorando y ahora también están con anillas, que simplemente separándolas ya podemos quitar el tubo. Una vez ya hemos quitado el tubo, nos colocamos en una posición en la cual nos sintamos cómodos. Tiene un peso de 9 kilos, con lo cual será fácil a la hora de poder colocarlo en la parte horizontal. Lo primero y más importante es colocarlo en la parte superior, que encaje correctamente, porque si no encaja correctamente aquí en la plataforma, no encajará en la parte inferior. Entonces, simplemente venimos aquí, lo colocamos bien y ya está preparado uno de los dos tubos. Para la colocación de los tubos será muy importante tener en cuenta un tema, que el cable, cuando está mirando hacia la pared, cuando estamos de forma vertical, siempre tiene que estar en esta posición, ¿vale? En este caso, mirando hacia la pared. De hecho, hay una etiqueta y un dibujito que nos lo explica lícitamente. Lo mismo cuando estamos en el suelo. En este caso, el tubo tiene que estar enfocando y tiene que estar el cable mirando hacia abajo, porque si no, una de dos, nos va a molestar y puede hacer que nos tropecemos durante el entrenamiento, y la otra es que no encajará correctamente y veréis que será muy complicado de fijarlo. Entonces, sobre el método random. Es un método que tenemos tres aspectos que podremos controlar. La carga base, en este caso vamos a poner 10 kilos, y la amplitud, vamos a colocar 5. La amplitud es como si fuera un más menos 5, ¿vale? ¿Qué significa? Que si hemos colocado de carga base 10 y colocamos 5 de amplitud, estaremos trabajando desde los 5 kilos hasta los 15 kilos. Esto hará que el equipo, de forma random, de forma aleatoria, nos vaya cambiando la carga dentro de este rango. Lo último que podemos controlar son los niveles, en este caso el lambda. A mayor nivel, los cambios más lentos. Si lo vamos disminuyendo, los cambios se realizarán mucho más rápidos, ¿ok? Vamos a colocarlo ahora en la parte práctica en un nivel mediano, sobre los 500 de lambda, y vamos a realizar un trabajo unilateral. Vamos a colocar también que nos muestre la fuerza, para que así podáis ver cómo va cambiando esta carga, y vamos a intentar mantener el equilibrio en este punto. Veréis que es un trabajo muy exigente, que para estimular el sistema propioceptivo, el equilibrio, también el core, incluso para recuperación de meniscos de cruzados, de tendón de Aquiles, o para estimulación, en este caso, incluso personas mayores, para prevención de caídas, es algo espectacular. Ahora yo estoy recibiendo diferentes estímulos, tanto de un tubo como de otro, que me va cambiando la carga de forma aleatoria. Yo no sé cuál será la siguiente que me va a venir, y hace que a nivel de estímulos de receptores de los pies y de toda la pierna que estamos trabajando sea un trabajo espectacular y muy completo.